y la regla 1.34. Así es como aquí también se modificó el formato 7 diagonal A, el cual lo vamos a encontrar en el anexo 1A. Bueno, ¿y en qué consistieron este cambio de reglas? La primera regla que se modificó fue la de las causales de suspensión en los padrones, ya sea el padrón general de importadores, así como los padrones sectoriales específicos. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, antes, cuando nosotros incurríamos en una conducta con la cual nos causaban la suspensión del padrón, nos cancelaban todos los padrones, nos los suspendían. Ahora bien, ya nada más se va a realizar la suspensión en el cual nos hubieran detectado que cometimos una irregularidad. Estas irregularidades, ¿dónde están mostradas? En esta misma regla. Son 46 causales por las que nos pueden suspender el padrón de importadores. Este es el general, y para los padrones sectoriales, todo lo encontramos en el artículo 84 del reglamento de ley aduanera. ¿Por qué nos pueden causar suspensión de un padrón? Pues los causales más famosos pues serían que no llevamos bien nuestra contabilidad, que no estamos llevando bien los inventarios, que nuestra firma no esté vigente, entre otras cuestiones. Muy bien, ahora nos dan el beneficio, ¿sabes qué? Solo te vamos a suspender en el padrón sectorial específico donde te encontramos irregularidades. Bueno, esto beneficia más que nada a las empresas que manejan padrones en conjunto. Por ejemplo, las empresas de acero, que comercializan acero, utilizan acero como su insumo, ellos están normalmente dados de alta en dos padrones. El padrón sector 14 de productos siderúrgicos y el padrón 15, que es de productos siderúrgicos. Entonces, si a ellos les llegan a detectar en el padrón 15, ¿sabes qué? Te lo voy a suspender. Ah, ok, pero nada más suspéndeme ese. Ya no me puede suspender ni el general ni el 14. Entonces ya nada más se suspende un padrón. Ese es el beneficio que causó esta regla. Y la forma de notificarla pues sigue siendo la misma. La administración central nos notifica dentro de 5 días mediante el buzón tributario u otros medios presenciales. No sé si les queda alguna duda. ¿Esto puede? Muy bien, también se adiciona a esta regla otro beneficio que si yo me doy cuenta, yo como importador que no estoy de acuerdo con las apreciaciones que me hizo la autoridad, yo le puedo solicitar a la autoridad, ¿sabes qué? Te voy a presentar pruebas y alegatos porque tus apreciaciones a mí se me hicieron incorrectas. Esto es mediante el portal del SAT, yo le voy a dar a conocer a la autoridad, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y aquí tengo mis pruebas y alegatos. Ellos van a tener 10 días para desvirtuarlos y nos van a avisar si realmente sigue la suspensión del padrón o si lo desvirtuamos. Asimismo, también se añade que el importador puede presentar la solicitud para dejar sin efectos el padrón sectorial. Es decir, si no lo estoy usando, me di de alta en el de productos siderúrgicos, pero al final ni siquiera lo uso, yo también puedo solicitarle al SAT, ¿sabes qué? Suspéndemelo, no lo estoy usando. Entonces es algo que también se añade a la regla 1.33. No sé si todo queda claro ahí. ¿Tenemos dudas en la plataforma virtual? La siguiente regla que cambia es la 1.34. A diferencia de la otra, esta nos habla de la reincorporación al padrón de importadores. Sí, bueno, ya nos suspendieron el padrón y pues ahora lo que nos toca es regularizarnos y cumplir con todos los incumplimientos que nos observó la autoridad. En este caso, nosotros vamos a presentar este formato, que es el 7 diagonal LA, con el cual nosotros le vamos a decir a la autoridad, ¿sabes qué? Ya cumplí con las irregularidades y las cuales me detectaste, entonces ya reactívame mi padrón de importadores, ya sea el general o el de sectoriales. Y como vemos, este fue el formato que se modificó y este se presenta vía una plataforma en el cual vamos a presentar nosotros también pruebas de decirle, ¿sabes qué? Aquí están ya mi cumplimiento, ya puedo seguir utilizando lo que es mi padrón sectorial o mi padrón general de importadores. Básicamente ese fue el cambio en la octava resolución, solo se tocaron esos dos artículos y bueno, es un beneficio para las empresas que llevan activas varios padrones sectoriales. O sea, a los que nos llamamos el general, pues si nos llegan a detectar alguna causal de suspensión, igual pues, nos lo van a suspender. Por esto beneficia más que nada a los que llevan de 2 o más padrones sectoriales.
solo se les va a suspender uno y ya no les va a generar. Bueno, si nos llega a afectar el sustento todo. No, o sea, este beneficio es que, por ejemplo, cuando a una empresa acelera le detectaban conducta normal en un padrón, ya sea el de productos siderúrgicos o el de solo siderúrgicos, le suspendían los tres, le suspendían el general, le suspendían el de siderúrgicos y le suspendían el de productos siderúrgicos. Ahora lo que beneficia esta regla es que, ¿sabes? Solo le van a suspender el que le hayan encontrado anormalidad. O sea, si encuentran la normalidad en el de productos siderúrgicos, el de siderúrgicos puede seguir funcionando así como el general. Pero el de productos siderúrgicos no lo va a poder utilizar hasta que cumpla con los requisitos por el cual le suspendieron ese padrón. Entonces, no sé si les queda alguna duda sobre lo que fueron las actualizaciones de la octava resolución. La siguiente resolución que hubo, que todavía no está como oficial en el diario, es la novena. Esta entró de manera anticipada el 21 de septiembre en la plataforma del SAT, pero como les digo, aún no se ha publicado en el diario de la Federación. ¿Qué cambios incluyen? Pues se modificó el artículo transitorio de la séptima resolución de las reglas generales de comercio exterior para 2020, el cual fue publicado el 11 de junio de 2021. ¿Qué dice ese artículo? La entrada en vigor del complemento carta aporte. Ese artículo nos decía que para el 30 de septiembre este complemento ya se tenía que añadir al CFDI de traslado o al CFDI de ingreso, que lo vamos a ver más explícitamente más adelante. Y se basa en la modificación que hubo en la resolución miscelánea fiscal, que también nos habla de la entrada en vigor de ese complemento carta. Entonces, ¿cómo van a quedar las fechas? Para la resolución miscelánea fiscal, a partir del 1 de diciembre, nosotros ya tenemos que estar generando ese complemento carta aporte en el CFDI. ¿De acuerdo? 1 de diciembre. ¿Pero cuál va a ser el beneficio? Nosotros lo vamos a poder generar, pero va a ser un periodo de prueba entre el 1 de diciembre y 31 de diciembre, que lo podemos hacer sin cumplir con los requisitos. O sea, lo podemos generar y nos podemos equivocar y la autoridad no nos va a decir. Y a partir del 1 de enero, ahora sí ya se tiene que implementar pues, una forma correcta. Ese periodo del 1 al 31 va a ser como un periodo de prueba, ¿sabes qué? Pues ya implementalo y te damos la oportunidad de que pues, te puedas equivocar en lo que te familiarizas con él. No te vamos a multar ni... Y para las situaciones de comercio exterior, que las reglas que cambiaron fueron la 2.411, 3.1.15, 3.1.31, 3.1.32 y 3.1.33, todo lo que conlleva comercio exterior entra en vigor al 1 de enero del 2022. ¿Y qué es lo que conlleva en comercio exterior? Ese CFDI, ese folio fiscal, se tiene que transmitir a los documentos de despacho, ya sea el DODA, pedimento simplificado, y además ese CFDI se tiene que transmitir como documento al pedimento, a partir del 1 de enero. Entonces, es así como quedaron las fechas, y fue lo que nos dice la novena resolución de comercio exterior. No sé si les queda alguna duda, digo, las fechas las vamos a ver más explícitamente más adelante. Yo nada más tengo una duda. Entonces, al momento en que mi mercancía va a subir de puerto, bueno, ya tengo que tener mi factura. El transportista que les vaya a ayudar, o si lo van a mover ustedes con sus medios, ya tienen que tener el CFDI, ya sea de ingreso de traslado, ya tienen que tener ese complemento de transporte. El folio fiscal lo tienen que transmitir en el documento de despacho aduanero, que es el DODA, y aparte ese CFDI tiene que ir digitalizado como IDOCUMENT, como un anexo al pedimento. Ya me lo va a traer el transportista o cualquier sitio. Exacto. Entonces esto está poniendo mucho en jaque porque los transportistas los está haciendo que sus sistemas y las cotizaciones, la facturación, todo ya lo tengan antes del despacho. Y ahorita la entrada en vigor pues es para el 1 de diciembre y cuestiones de comercio exterior es para el 1 de enero. No sabemos realmente si todavía se vaya a posponer un poco más o si ya esta sea la fecha definitiva en la que entre en vigor este conflicto. Habrá que ver cómo, si los transportistas piden más prórroga, ya veremos. Pero en cuestión de precios, es decir, que, bueno, si por ejemplo se tarda la unidad más instantánea, o sea, ya, sí, o sea, si hay alguna factura extra, pues ya es. De que va a poner en jaque al comercio exterior y a todos los transportistas los va a poner. Entonces vamos a ver si, no, cómo nos afecta. Porque ahorita, por ejemplo, también ya se le suma esto al caos marítimo de importaciones marítimas que hay. Muchos buques en fila, muchas tardanzas. Entonces, como que esto todavía entorpecer un poco más los procesos en las aduanas. No todavía más para demoras y todo eso. Exacto. Porque a mí me superan las demoras de entregar en 7 días. Pues. Sí, los transportistas ahorita deben de estar en jaque y ya tienen que tener todo listo para partir del 1 de enero.
ya te empezará a colocar su CFDI de ingreso y ya colocarles ese complemento. No sé si tienen alguna duda. Sería un y documento por flete terrestre y flete. O sea, por pedimento. O sea, en tu cotización, tú vas a despachar marítimo, pues ya el transporte que te va a hacer ese viaje desde, no sé, Manzanillo, Lázaro Cárdenas hasta San Luis, ese transportista ya te debe haber generado el CFDI de ingreso, lo que te va a cobrar con el flete, y ha añadido el complemento de carta aporte. Igualmente, si es aéreo, si la mercancía llega aérea, antes de que se despache la mercancía, el transportista ya te tuvo que haber generado su CFDI de traslado del aeropuerto donde llegó hasta el destino aquí de forma nacional. Entonces ya para importaciones antes del despacho ya deben de estar ese CFDI de ingreso por el servicio del transporte nacional. No sé si les queda alguna duda. Y versículo es el tema principal que veremos hoy, lo vamos a ver a detalle y ahí es donde ustedes pueden hacer más preguntas. Vamos a lo de la transmisión. Bien, el complemento carta aporte. El 1 de mayo, el SAT emitió a través de su portal los detalles de un nuevo complemento carta aporte. Este complemento carta aporte es una resolución miscelánea fiscal el 29 de diciembre de 2020. Este viene contenido en la regla 2.7. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué al SAT se le ocurrió todavía darnos más dolor de cabeza, dándonos a conocer este complemento carta aporte? Pues bueno, lo que quieren es tener un control sobre todas las mercancías que se transportan de forma nacional en el país. Bueno, es lo que dicen, ¿verdad? A veces también lleva implícito, pues más recaudación, y entre otras cosas. Entonces, esto es para lo que nos da el complemento carta aporte, que se va a añadir al CFDI ya sea de traslado o de ingreso. Vamos a ver cómo aplicar los dos. ¿Qué datos debe contener este complemento carta aporte? Recordemos, vamos a ver lo que son la legislación. El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación nos habla de que debemos expedir comprobantes fiscales. Es decir, todo lo que nos pagan, pues no, le tenemos que emitir un CFDI. El 29A nos habla de los requisitos que debe contener ese comprobante digital. Y además nos habla de que los complementos que se vean en reglas tienen que ir añadidos en él. Entonces, la regla 2.7.1.9 nos habla del complemento carta aporte, que ahora también se añade a los CFDIs. ¿Qué datos debe contener? Pues datos generales, que incluye al que emite el CFDI, así como el que lo recibe. Las ubicaciones, el origen de donde va a salir la mercancía, el destino, así como los domicilios, tanto del origen como del destino. La mercancía, los bienes que se transportan, que tiene que hacer el match, que es lo que físicamente yo estoy transportando, la descripción tiene que ser igual, lo que se entiende. El autotransporte, ¿cómo lo voy a mover de forma nacional? Que puede ser carretero, marítimo, aéreo o ferroviario. Y la figura transportista que está emitiendo ese CFDI, que puede ser el operador del transportista, nosotros como propietarios o algún agente de transporte. Estos son los datos que debe contener ese complemento carta aporte. Y ahora bien, también uno como empresa se tiene que anticiparse, actualizarse y ver con el programa que ustedes utilizan para emitir CFDI la forma de incluir ese complemento carta aporte. En el caso de que ustedes se van a encargar de la transportación de sus mercancías. Si no, la obligación pues sería en la empresa transportista la cual ustedes contraten. No sé si queda alguna duda sobre los datos que debe contener el complemento. Eso es lo primero. Bueno, yo mi duda es que empezó esto. O sea, el complemento es un documento, bueno, yo me imagino que es de la factura del transportista, viene todos esos datos y el rollo fiscal tiene que ver con nuestra factura. Es que no entiendo. Por ejemplo, si yo contrato a un transportista y, por ejemplo, viene junto con el paquete con la agenda banal y me cobra sus honorarios, no es decir, que aquí está la factura de transporte, aquí está la factura de los complementos. El complemento, ¿cómo le llamas? O sea, es un documento. El CFDI, no, el complemento, pues es así como un accesorio del CFDI. Viene como que se acaba el CFDI donde te están cobrando los servicios del transporte y al final como una especie de ficha o información. Donde diga como ubicación, sí. origen. Los complementos de los CFDI son como accesorios, cosas que se añaden al CFDI.
O sea, la factura de transporte. Por ejemplo, en comercio exterior tenemos lo que es para exportaciones definitivas, nos piden lo que es el complemento de comercio exterior con el CFDI que emitimos. Tenemos el CFDI y al final viene el complemento de comercio exterior. ¿Qué viene en el complemento de comercio exterior? Nos pide que fracciones arancelarias, unidad de medida de acuerdo a la comercialización, unidad de medida de la tarifa. Esto es lo mismo, nada más que aquí nos van a pedir estos requisitos. Por el caso de si el transportista, cuando les emita el CFDI, debe de venir lo que les está cobrando por ese servicio de transporte y adicional debe de Esos datos. todos estos datos. Esto es de lo que se compone el complemento carta. Y independientemente de que sea una incorporación de exportación para entregas normales de productos nacionales, todos los transportistas tienen que hacer. Todo lo que quiere es tener un control de todo lo que se transporta de productos. Se quiere que las transportistas o los arrendatarios les hagan el hecho. Así ellos van a tener un control virtual y van a ver qué es lo que se está transportando de forma nacional. Y cuando nosotros mismos entregamos a las empresas, nosotros también tenemos que emitir un... ¿De qué forma van a entregar? ¿Ustedes van a utilizar sus propios medios? ¿Un Sí, vehículo? nuestros propios medios. Pues sí deberían, porque luego la otra empresa va a decir, ¿cómo me lo estás transportando? Exacto. Pero sí está contemplado eso. Está contemplado si nosotros estamos entregando Sí, si es por sus propios medios, si está contemplado. que en la misma ciudad. Sí. Imagínense que los para una Guardia Nacional, Secretaría de Comunicaciones, y les pide, oye, ¿qué estás transportando? Una entrega. CFDI de traslado. ¿Ustedes tienen ese complemento en su sistema de facturación? De hecho, lo están implementando. Ese es el problema. Lo que No, apenas estamos ¿Qué utilizando. sistema usa? estamos en... SAP. Y entonces se los van Sí, de hecho ya están en las pruebas porque nosotros mismos movemos, una vez que llegan de las importaciones hay que repartirlas a los clientes. Y a mí me queda también la duda de las paqueterías, porque también recibimos ahí cómo le vamos a hacer con las paqueterías. Porque primero decían que eran carreteras federales y decían, bueno, definan federal, no lo dije nacionales, bueno, entonces No, ahora están abarcando es control más. nacional. Pero entonces es cualquier Incluye todos los carga, tipos de transporte, todo lo que se transporte de forma nacional, quieren llevar ese control. Ahí también me queda la duda, por ejemplo, carreteras nacionales dicen, bueno, pero marítimo Sí. es desde que sale de origen, que marítimo ya es fuera del país, marítimo. No, o sea, incluyeron, pero pues es difícil que una entregación marítima aquí de forma nacional, ¿verdad? Pues sí. O sea, es más como lo carretero o hasta lo ferroviario. Sí, incluyeron todos los tipos de transporte. Yo no sé si les queda alguna duda y sobre los datos que debe contener este complemento. Es la información general que debe de llevarse. En el caso de que nosotros no vamos a mover nuestra mercancía con nuestros propios medios, tenemos que darle toda esta información a la gente transportista, al transportista que nos va a hacer el servicio, para que él pueda llenar el CFDI. Y el momento que llegue por la carga ya tiene que traer todas sus informaciones. En el momento que elaboren el CFDI, pues ya tiene que tener todo esto. Y aquí el problema va a ser en las importaciones, que ya tenemos que tener contratados a todos nuestros transportistas y tener bien identificada la mercancía para que antes de que sea el despacho nosotros ya contemos con todo esto y le podamos proporcionar al transportista la información necesaria para que le elabore ese CFDI. Ese va a ser también un problema porque a veces no nos decidimos, no sabemos si el transportista que ya tenemos en cuenta nos va a hacer el despacho. No tenemos los datos concretos, ¿sabes? Beneficios, o realmente son beneficios que es el Servicio de Administración Tributaria que nos van a favorecer en la implementación de este complemento. Es brindar información sobre los orígenes, puntos, medios, destinos, propietarios, arrendatarios, operadores, operadoras, intervienen en el traslado de estas mercancías. De igual forma, pues fortalecer el comercio formal, combatir la informalidad y pues lo que es el contrabando de mercancías. Esos son los beneficios que dice el Servicio de Administración Tributaria que vamos a tener de acuerdo al uso de este complemento de alto aporte. Pero pues siempre hay unas formas, ¿verdad? Entonces solo quieren darnos un poquito más de dolor de cabeza y pues buscar más recaudación, que es lo que siempre
se prefiere. Y bueno, como ya les había platicado, con la entrada en vigor, primero se implementó por el 3 de mayo, que el 1 de junio podía empezar de forma opcional. O sea, si nosotros ya lo queríamos implementar, nosotros a partir del 1 de junio ya lo podíamos hacer. Obviamente ahí empezaron los problemas, los transportistas se empezaron a quejar, y hubo una modificación, y la entrada en vigor se dio para el 29 de septiembre. Entonces, pues ya contábamos con que esa fecha iba a ser la definitiva, pero ¿qué pasa en septiembre? Los transportistas se juntan nuevamente, hacen una mesa de trabajo con el Servicio de Administración Tributaria, y sientan, oye, dame chance para implementar mi sistema, porque pues, realmente todo lo que tú me estás pidiendo, yo no lo tengo adecuado para las operaciones que quieres hacer hoy en día, porque va a afectar no solamente el transporte nacional, también todo lo que llega en importaciones y exportaciones, me lo vas a estar afectando. Entonces el SAT pues, da luz verde a esa prórroga y se publica la nueva resolución para que estas fechas se cambien y sea para partir del 1 de diciembre de este año en cuestión de resolución miscelánea fiscal y en cuestión de reglas generales de comercio exterior que pase para el 1 de enero del próximo año. No sé si les queda alguna duda. ¿Está bueno? ¿A qué tipos de CFDI le vamos a tener que agregar este complemento carta aporte? Pues solo hay dos tipos. El CFDI tipo ingreso o el CFDI tipo traslado. Por ejemplo, el CFDI tipo ingreso lo tienen que emitir las transportistas. ¿Por qué? Porque en el CFDI tipo ingreso, porque ellos nos van a cobrar por ese servicio de flete nacional. Por eso se tiene que darle a un CFDI tipo ingreso. Aparte de todo lo que nos van a cobrar por ese flete nacional, ellos van a agregarle la información del complemento carta aporte. Quienes tienen que proporcionar la información que anteriormente vimos, pues nosotros, como tal, cuando los contratamos, ellos nos tienen que generar ese CFDI tipo ingreso, obviamente con el IVA, la retención de IVA que nos van a cobrar por ese servicio. El otro CFDI al que se va a añadir es el CFDI tipo traslado. Si nosotros somos propietarios de la mercancía y aparte tenemos los medios para transportarla, nosotros vamos a emitir un CFDI tipo traslado. ¿Qué es el CFDI tipo traslado? Pues no trae datos de precios, nada más nos acredita que una mercancía está en movimiento. Lo tenemos que emitir de igual forma con su complemento carta aporte. Y otro sujeto obligado está obligado a transmitir el CFDI tipo traslado, los agentes de transporte. ¿Cuál es la diferencia entre un agente de transporte y un transportista? Bueno, el agente de transporte es un intermediario. Él no tiene los medios para transportar mercancía. Los agentes de transporte te brindan el servicio de que ellos te buscan transportes a ti. Te cotizan y te dan la mejor opción. Y aquí hay una discrepancia que el SAT no ha podido aclarar. Si al final de cuentas el agente de transporte cobra por buscarte pues el mejor servicio, porque ellos también tienen que generar un CFDI de tipo traslado. Tendrían que generar un CFDI de tipo ingreso, al final te van a cobrar por esos servicios. Entonces es algo que el SAT no ha aclarado. Muchos agentes de transporte también tienen esa prerrogativa porque ellos dicen, ok, primero hago el CFDI de tipo traslado, ya lo generé, pero luego voy para cobrar, o sea, ¿cómo que voy a cobrar? Necesito también generar un CFDI de tipo ingreso. Y bueno, esa es una de las dudas o algo que quedó flojo en la cuerda floja cuando el SAT dio a conocer este complemento carta aporte. Pero en sí, sujetos obligados, CFDI tipo ingreso, pues es el transportista, el que nosotros vamos a contratar para que la mercancía se traslade de forma nacional. Y el CFDI de traslado, si nosotros tenemos los recursos de los transportes para mover las mercancías y corre por nuestra cuenta. Y los agentes transportistas. Entonces, no sé si les queda alguna duda sobre qué es el CFDI tipo ingreso o el CFDI tipo traslado. Muy bien. ¿Preguntas en la plataforma? No, todavía no. ¿Todavía no? Muy bien, nuevamente, pues los sujetos obligados, como decía, cuando tienen servicios de transporte, de traslados de mercancía o por cualquiera de medios de transporte. El CFDI tipo de traslado, cuando por mi cuenta como propietario de las mercancías, yo tengo los medios para transportarlas y los agentes de transporte intermediarios.
A ver, una pregunta. Lo que yo sé es que las mercancías en el puerto, pasa en una oficina en Guadalajara, de la que no sé el que les corresponde. Ahí también tienen que pagar. O sea, del aeropuerto se las lleva a la oficina. Supongo que siguen una ruta fiscal. No, deben de seguir del aeropuerto a las oficinas, debe de considerarse pues, como una ruta fiscal, donde todavía están en. Pues sí, se puede trasladar ahí la mercancía. Aquí donde ustedes le tienen que añadir ese complemento carta aporte, es desde que sale el transporte principal de UPS hasta aquí hasta San Francisco. Pero para cuestiones de importación, como ya les comentaba, pues se tiene ya que tener listo el CFDI antes de despachar la mercancía, porque se va a ocupar para el despacho, así como para el pedimento de información general. Entonces, aquí las transportistas ya desde antes tuvieron que haberle generado ese CFDI con información del complemento de aporte, y ese es el que se va a utilizar para el despacho de mercancía. Pero si aquí la cuestión es el transporte principal, desde que sale, el que va a salir del puerto hasta el destino, o del aeropuerto hasta el destino, o desde frontera hasta el destino nacional. Esto es solamente jurisdicción nacional. ¿Y otra duda? Independientemente de que sigan algún simple fiscal de todas maneras. Sí, es el transporte principal, desde donde salió hasta que llega a su destino. Ahí debe de, y en el CFDI, por ejemplo, el de ingreso, o sea, es el CFDI que les genera la transportista con el precio que les van a cobrar por ese flete nacional, más la retención del IVA, y aparte lleva el complemento 1, que ya vimos los datos que debe tener, que va a ser el origen, pues ya sea desde las instalaciones del transportista, desde el puerto, desde el aeropuerto, y el destino pues va a ser nuestras instalaciones como portadores. O en su caso, si nada más fungimos como compradores y se la vamos a mandar a un almacén, a una subsidiaria que tenemos que poner como destino el lugar a donde va a llegar, independientemente si son nuestras instalaciones o esa otra almacenaje que va a llegar. Y están obligados a, como, o sea, terrestre, que tiene que viajar con transporte, están obligados a traer impreso físico. Bueno, por ejemplo, pensando en mi empresa, si vamos a recibir alguna mercancía, les pediríamos pues, obviamente el transporte. Normalmente los transportistas siempre traen lo que es el DODA, el pedimento simplificado, siempre se los dan cuando modulan. Entonces, yo creo que sí tienen que proporcionarles el CFDI, porque si los para una Guardia Nacional, una Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un operativo del SAT mismo, les van a decir, a ver, compruébame que tú estás trasladando esta mercancía. Les va a hacer documento de transporte, pero mira, ya también tienes que traer el complemento de transporte, enséñame el CFDI con esa información. Sí, aquí está. Sí, entonces sí es necesario incluirlos en los CFDIs, y normalmente el transportista siempre va a traer esa información. Sería una responsabilidad de la empresa mandar al operador sin esa información. Nosotros podemos obligar de alguna manera a nuestros proveedores, digamos, por lo de que comentas de error y cosas por el estilo. Podemos ya decirles, sabes que ya necesito exigirles este documento. Pues sí, es que ellos ya deben de estar listos, o sea, es obligación para ellos. De hecho, por eso ellos han solicitado muchas mesas administrativas para seguir disponiéndolo. Claro. No sé si ya la fecha definitiva sea la que ya nos dieron el 1 de diciembre. Puede que se posponga más, porque últimamente con esta administración y estos cambios que ha querido implementar servicios de administración, como por ejemplo la manifestación de valor electrónica, que ya, por ejemplo, ya va para los 3 años que se quiso implementar y no se ve cuándo entra en vigor. No sabemos si este sea el mismo caso, que no creo, porque este no nada más le pega al comercio exterior, es más hacia a nivel nacional. Y pues si el SAT sí quiere tener un control, sobre todo que se transforma de forma nacional, y obviamente buscar un poquito más de recaudación. Entonces, yo sí creo que para el 1 de diciembre ya se implemente esto, porque si es un golpe no nada más a nivel comercio exterior, a nivel a todo lo que se mueve aquí a nivel nacional. Sí, mi duda es, por ejemplo, si del 1 al 31 vamos a tener ese periodo de prueba, ya nosotros como clientes podemos exigir que vayan trayendo ya otros documentos. No, ya lo deben de tener. O sea, aquí lo que se da la oportunidad es de que puedas equivocar y no.
Ah, ya. O sea, si en el Pero- primero al 31 ya es como de, ok, ya, es obligatorio. Bueno, pero te vamos a dejar que lo hagas mal, en lo que te familiarizas, o sabes que ya. Y si te lo detecto que lo hiciste mal, no te voy a sentar, no pasa nada. Pero ya para el 1 de enero, ahora sí ya te las pilas y generan de forma correcta lo que es el complemento. Y la multa sería para el transportista. Ujú. Si es el CFDI tipo ingreso, sería para el transporte. Y si es por datos erróneos o cuestiones así, pues el transportista se va con ustedes. Sí, claro, Porque es lo que ustedes tienen están que proporcionar la transmitiendo. información. Y pues ya, pues cuando es el tipo de traslado, como nosotros mismos estamos transportando nuestra mercancía con nuestros productos, pues la responsabilidad cae en nosotros, en el momento de que elaboramos ese complemento que y lo añadimos al CFDI. Por ejemplo, me tengo una duda de nacional, no tanto de clientes. Yo, por ejemplo, que recibo químicos todos los días, hacen mis proveedores no tienen sus propios transportes, o sea, contratan a otros. A lo mejor, el transporte va a facturar a él cuando bajo. A mí me dan el precio unitario ya contemplado el transporte del cliente. Entonces, la factura que mi proveedor directo me va a hacer, puede ser ese complemento, porque no creo que me quiera enseñar la factura. O sea, él va a ir por ella, él tiene la responsabilidad de ir por ella, tú no tendrás que responder. Ajá, o sea, todos me entregan en mi anuncio, pero no son de ellos los transportes, contratan. El transportista de ellos es el que tiene la responsabilidad de emitir el cumplimiento de la factura. Pero- Aquí la responsabilidad recae al que mueve las mercancías. Ok, Si pero tú no como- viene a nombre, aunque venga a nombre del proveedor y eso. Exacto. porque no Si traen. tú como vendedor aquí a nivel nacional llegas a un acuerdo y dices, no, pues sabes que pues ven por ella, un tipo export nacional. Pues la responsable no va a ser tuya, tú no la vas a mover. El que la va a mover va a ser él. Y el que tiene la obligación de generar ese complemento de transporte, ya sea él que tenga sus propios transportes o su transportista. Porque aquí la obligación recae en el que mueve las mercancías. Ah, Yo tengo una duda. En relación a la transporte, en ocasiones a veces un tipo de transporte hace varias entregas. Por lo que veo, por lo que veo aquí, maneja un origen y un destino. Eso puede venir distinto en la carta, o sea, puede venir distintos destinos en la carta, o tiene que ser una carta por persona. O sea, ustedes mismos como empresa mandan mercancía en el mismo transporte a diferentes destinos. Ok. No, pues en este caso sí se tiene que habilitar el CFDI para que sean diferentes destinos. Si es el mismo transporte, porque tiene que ser por el transporte que lleva esa mercancía. Tiene que habilitarse más destinos. Ese es el caso. Sí. Sí, porque debe ser el CFDI por el traslado en el mismo transporte. Y ustedes lo llevan consolidado y entregan a diferentes mercancías en el mismo transporte, pues sí, debe ser ese CFDI de traslado, y pues debe de contener los diferentes destinos. Entonces, para que estén llevando. Pregunta Claudia Cubillas. La carta por únicamente se tendrá que ligar como e-document solo para pedimentos de importación. ¿No aplica como e-document a ligar para pedimentos de exportación? No, porque en la exportación ya la jurisdicción, esto es jurisdicción únicamente nacional. Ya en la exportación ya no será necesario porque ya se extrajo del país la mercancía. Esto es solamente al momento de la importación. Y en la importación, pues va a venir como e-document en el pedimento y tiene que declararse en el fiscal en el DODA, en el documento con el cual se despachan las mercancías. Pero si en exportación no está esa obligación, porque al final entonces esa mercancía pues ya se va a ir, no va a ser necesario declararlo como un e-document o como mercancía de despacho, que ya va a salir del territorio nacional. No sé si tengan alguna otra duda o hay otra pregunta. Aquí. ¿Entendido? ¿Cuáles son los pasos para emitir un CFDI de tipo de ingreso con el complemento de transporte? Pues bueno, si te dedicas a la prestación de servicios de traslado de bienes, pues hay que estar dado de alta con el RPC y estar registrados ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Obviamente, pues nosotros como clientes los vamos a contratar para el traslado de bienes y mercancías.
y nosotros les debemos de proporcionar toda la información, la descripción de la mercancía, el origen, el destino de la mercancía, el tipo de transporte y todo lo que conlleve lo que es el complemento carta-porte. En este caso, para el terrestre, también están pidiendo el nombre del operador, el chofer en este caso, así como sus datos, para que acrediten que él es el que está realizando el movimiento de esas mercancías. Y una vez que el transportista cuenta con todos esos datos, él ya va a poder realizar el CFDI, en el cual les va a desglosar lo que les cobra a ustedes por ese servicio de flete nacional, y aparte debe de ya llenar con el complemento de carta-porte. Y adicional ya va a tener listo el CFDI con lo que les va a cobrar, y ya debe tener los datos del complemento carta-porte. Ya una vez que se captura el CFDI, pues ya se puede realizar el traslado de las mercancías con la carta-porte, con ese se acreditará la legal tenencia, ya con eso el chofer le puede decir, ¿sabes qué? Pues yo no tengo mercancía ahorita, porque yo la estoy transportando en este momento, aquí están mis datos en el complemento carta-porte, viene la descripción de la mercancía, viene quién está originando el CFDI, los destinos al pueblo. Y pues la autoridad responsable realizará la verificación aleatoria en punto de control. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues que van a estar haciendo operativos, la Guardia Nacional va a estar deteniendo los transportes de forma aleatoria para ver si se está cumpliendo. Entonces, una vez que inicie en vigor este complemento, pues ya nos quieren decir que sí van a tener controlado toda esta situación de la mano con Secretaría de Comunicación y Transporte, con la Guardia Nacional. Hasta el mismo Servicio de Administración Tributaria tiene esas capacidades para poder pedir ese carta-porte. Si los paran en carretera, lo que son los choferes. Muy bien, y ya una vez, pues ya se entregan los bienes o mercancías en el destino acordado y se finaliza el servicio. Esas son las últimas. Fabiola de León pregunta, en el caso de una importación, ¿cuál CFDI es el que se utiliza? Ejemplo, el de transfer o el de transportista que mueve el material de Nuevo Laredo a destino. Ok, si es el CFDI tipo de ingresos, si se los va a realizar un transportista que ustedes contraten, ellos tienen la obligación de elaborar el CFDI e incluir el complemento carta-porte. Si ustedes con sus propios bienes cuentan con un transporte, lo mandan a frontera y se va a traer la mercancía desde las instalaciones de la Quintana hasta San Luis, ustedes son los obligados a emitir el CFDI, que sería un CFDI de tipo traslado. Y pues ya así es como finaliza, y la obligación, como lo vieron, es un para el transportista, pero también nosotros, pues debemos asegurarnos de darle los datos correctos para no incurrir en errores. No sé si les queda alguna duda de cómo se emite el CFDI o ingreso, digo, esto aplica para los transportistas. Aquí el papel que jugamos nosotros, pues es brindarle la información correcta. Entonces aquí nada más es un trabajo de pues, trabajar con los transportistas y estar muy de la mano con ellos para brindarles toda la información necesaria. Aquí en el caso de las importaciones, pues sí tenemos listo antes del despacho, ya sea que lo hagan de forma marítima, aérea o lo tengan en frontera, pues sí tenerlo antes de que module el pedimento, ya para que lo puedan incluir tanto en el NOA como lo que es el pedimento detallado. Pregunta Victoria Tristán, en el caso de una importación, ¿en dónde se consolida? En Laredo, Texas. Si se contrata paquetería XCF para transportar mercancía nacional, ¿es el mismo proceso? ¿Debemos contratar servicio de recolección antes de realizar despacho? ¿Qué pasa si cambia el transporte de chofer por disponibilidad después de emitir pedimento y pagar?
ese ahí está el problema, y ese es el dolor de cabeza que nos tienen con a todos los que nos dedicamos a la importación y exportación, porque eso es algo muy común. Cuando importas de manera fronteriza, marítima, hay veces que el transporte no lo tienes bien definido, por algunas cuestiones te quedan mal y tienes que cambiar el transporte. Entonces, en este caso, digo, el SAT sigue dejando muchas dudas. Aquí lo que se debería de hacer, si pasa esa situación, pues es rectificar el pedimento. Y nuevamente digitalizar lo que es la nueva cotización con el nuevo transportista. Pero sí, como verán, a veces el SAT, la administración no sabe realmente cómo se llevan los despachos, o lo problemático que a veces puede ser un despacho y nada más pues se les ocurre entorpecernos un poquito más el proceso, que por sí sigue siendo muy lento, todavía no se lo quieren retrasar más. Ese es un problema muy común, habrá que esperar qué dice el SAT, porque sí, lo que nos está diciendo con la regla es que antes del despacho ya debemos de tener contratado el transporte. Pero ahora, ¿qué va a pasar si yo no lo cambio? Al final, o sea, si yo te declaré un transportista, pero pues sabes que al final ese transportista me quedó mal, ¿qué voy a hacer yo? Pues si no nos han dado, no ha dado solución en eso, ahorita la regla es específica de que antes de que se haga el despacho, lo debemos de tener ya todos esos. No sé si tienen alguna otra duda. Esto es para la elaboración del CFDI tipo ingreso, el cual deben de elaborar los transportistas. Bien, lo siguiente es para cuando nosotros tenemos nuestros propios recursos para transportar la mercancía, pues nosotros elaborar un CFDI tipo traslado. Pues tienen que elaborar, como ya hemos visto, nosotros como propietarios o el agente de transporte. Si vamos a utilizar un intermediario para que nos contrate un transporte aparte, él también está obligado a elaborar este tipo de CFDI. Bueno, nosotros obviamente tenemos que asegurarnos con nuestro software, el cual nosotros utilizamos para elaborar CFDIs, que nos activen ese complemento. Que ya todas estas empresas hoy en día ya están actualizando, ya se están preparando, entonces nada más es darle seguimiento con ellos y hacer las pruebas necesarias para que nos activen lo que es el complemento de la plataforma. Que debe traer la ubicación, puntos intermedios, destino, propietarios, arrendatarios, operadoras, operadores, así como los datos del autotransporte. Entonces debemos asegurarnos que todos esos datos, al momento de que nosotros generemos ese CFDI, vengan ahí. Y una vez que tenemos emitidos el CFDI, pues ya se lo podemos dar a nuestro transportista y él ya puede realizar el transporte de los que son mercancías por sus propios medios. En ese caso también hay que añadir de que vamos a estar a la par con pues, que la autoridad nos puede revisar en cualquier momento, que se nos puede cobrar Guardia Nacional, Servicio de Administración Tributaria, entonces siempre que el chofer tenga el documento que acredite la legal tenencia. Que es la legal tenencia, pues él va a decir, ¿sabes qué? Pues yo te estoy moviendo la mercancía por el momento, yo soy el tenedor hasta que llegue a destino. Como les comentaba, la autoridad realiza las verificaciones en punto aleatorio, punto de control, ya sea que es un retén o nos puede dar un aleatorio en carretera. Y bueno, nuestra mercancía llega a los destinos indicados y finaliza el traslado. Entonces, ya nada más quedan esas dos diferencias. En nivel de traslado, pues nosotros vamos a ser los encargados de emitir ese CFDI tipo de traslado. Y en nivel de ingreso, pues va a ser el obligado, va a ser el transportista, al cual le solicitamos esos servicios. No sé si les quedó alguna duda.
Son los pasos para emitir esos CFDIs. ¿Qué pasa si el cliente recoge la mercancía? La responsabilidad es de él. La responsabilidad es del que está ¿Quién le moviendo. genera el CFDI? ¿A quién le genera el Pues si él tiene sus propios medios, lo tiene que generar él, el complemento carta aporte. Si va a contratar un autotransportista, lo tiene que hacer la transportista. La responsabilidad recae en el que va a mover las mercancías. Si ustedes en ese caso le dicen, no, pues mira, aquí están, si él va por ella con sus propios medios, él tiene que elaborar su CFDI de traslado. Si va a contratar una transportista, la transportista le tiene que generar el CFDI de ingreso, donde le cobre por mover esa mercancía con la respectiva retención del IVA, así como los datos del complemento. Él va a ser el obligado, porque al final él toma esa responsabilidad por la mercancía. Pero ¿cómo cómo lo va a crear a él mismo? Si tiene su sistema de no facturarse a él mismo. No, o sea, si él dice, yo tengo mis transportes y yo voy a ir por ellos allá, él tiene la obligación de generarse el CFDI de traslado. O sea, del medio que sea. Desde el medio que sea. ¿Cómo? Incluso si encuentra un transportista. Es que los medios de transporte no, el CFDI de traslado no cuenta solo se cuenta con los datos del traslado, no es un CFDI donde nos estén cobrando algo. Ah, no lleva ningún. No lleva esos datos. Porque nosotros cuando entregamos a una empresa no le cobramos por entregarle la mercancía. Exacto, el CFDI de traslado es informativo para asegurar que la mercancía se está moviendo. No. Exacto, porque si tú lo mueves con tus propios medios, pues no te puedes estar cobrando. Es informativo meramente. El del tipo de ingreso es que sí me estás cobrando un servicio y aparte de eso, pues tienes que llevar el complemento de cada aporte. O sea, esas son las diferencias entre un CFDI tipo de ingreso y un CFDI tipo traslado. Bueno, el traslado nada nos va a asegurar que una mercancía vaya en movimiento. Y el tipo de ingreso, pues es lo que nos van a cobrar por el servicio de flete. Más todos los datos que nosotros vamos a añadir al complemento gratuito. Entonces, en el dado caso, yo recojo con mi proveedor y lo llevo directamente con mi cliente, sería Traslado. Si encuentran ustedes con sus propios medios de transporte, sí, eso es su responsabilidad de ser el CFDI de traslado. Ya si contrataran a un tercero, una transportista, sí, ya es la obligación recae en ellos. Ustedes ya se encargan de esa parte. Nada más hay que asegurarse de brindarle la información correcta. Bueno, vamos a realizar una pequeña pausa. Vamos a tener un pequeño coffee break de 10 minutos. Si gustan pasar aquí a la visita, ahí tenemos aguas, café, galletas y vamos a retomar en 10 minutos. Pues es que ellos nos tienen que ir o sea, aparte de la factura del flete, aparte nos tienen que dar la carta aporte. No, el complemento es un accesorio del CFDI. Entonces el transportista tiene que dar el CFDI cuando se está cobrando por el CFDI nacional. Es que a mí siempre me llega una factura de flete y una factura de flete. Está bien. Muy bien, pues vamos a continuar con la sesión. Para comentarles todas las preguntas que nos están haciendo, vamos a regrabar eso como una sección de preguntas frecuentes, la cual vamos a elaborar y se la vamos a mandar. Así como preguntas que todavía no están muy claras, pues las vamos a checar también con nuestra parte contable para darle la solvencia y el criterio que se va a tomar. Así como también a la gente que nos está siguiendo por plataforma virtual, también todas sus preguntas que comenten en el chat o se atiendan aquí
de manera presencial, también se van a hacer llegar, se van a incluir en esa parte de preguntas frecuentes y se les van a hacer llegar. Bueno, entonces nos quedamos en cómo se iban a emitir esos CFDIs tipo traslado, esos CFDIs tipo ingreso. Como les han hecho el CFDI tipo traslado, no trae montos, es solo para acreditar, porque al final de cuentas, pues tú vas a utilizar tus propios medios para transportar esa mercancía. Y en cambio, lo que es el CFDI de ingreso, pues ahí sí vienen las cantidades, porque viene lo que nos cobran a nosotros como clientes por esos servicios, y ellos toman esa responsabilidad de generar ese complemento. Entonces, quedamos que las obligaciones únicamente recaen en la persona que va a mover esas mercancías, a la cual tiene que añadirse ese complemento carta por. ¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con ese complemento carta a bordo, por no realizarlo bien? Son multas que van desde los 17.020 hasta los 93.330. Es una multa de una sola ocasión. Te detectan que eso es. Si te llegan a ver que hiciste más de 3 veces, te pueden llegar a clausura. Entonces, hay que tener un control adecuado, tanto las empresas transportistas o si tú vas a emitir esos CFDI. Hay que tener cuidado al momento de elaborarlos, porque estas serían las multas. La multa de 1.400, sería una multa de 1.490 a 2.560 pesos para el distribuyen como capítulo 2, sección 1 de la ley de impuestos sobre la renta. Eso es sobre los famosos los regímenes de incorporación fiscal, que pueden ser talleres más pequeños, cuestiones así, los que tributan bajo ese esquema, pueden ser multas de 1.490 y 2.960. Y también si les llegan a ver que han emitido ya 3 veces, pueden llegar a clausurar ese lugar. Independientemente del tipo de CFDI. Ajá. Por ejemplo, aquí pues serían las transportistas, si fuera siempre el tipo de ingreso, si los transportistas no le están elaborando bien, pues pueden llegar a estas multas. Incluso si lo siguen elaborando mal, los pueden llegar a clausurar ese negocio. Nosotros, si el CFDI de traslado es lo mismo. Ajá, exacto. Si no están emitiendo bien esos CFDIs de traslado, también son sujetos a que se puede hacer Para este tipo de revisiones, pues es que les revisen directamente CFDIs. O sea, ya cuando les hacen revisiones posteriores, por ejemplo, las revisiones de gabinete o cuestiones así en comercio exterior, pues estas multas no son aplicables, porque no son multas sobre CFDI, son multas sobre comercio exterior. En comercio exterior, ¿cómo podrían multarnos? Pues si no digitalizamos ese CFDI, pues sería una omisión de documento, porque ya la regla es muy clara de que se debe transmitir como un pedimento. Entonces, si nosotros no realizamos el pedimento, pues nos puede causar una omisión de documentación. O sea, lo debemos de tener físicamente y a la vez digitalizado anexo al pedimento. La multa que nos aplicaría en comercio exterior sería la de 3.730, si no lo tenemos cumplido. No sé si les quedó alguna duda de la atención. Si estas multas son más a nivel de emisión de CFDIs, no son tanto como son de comercio, estos ya serían para una revisión, pues, de impuestos internos, y que te lleguen por una revisión únicamente de CFDIs, y ¿sabes qué? Detectamos que estás elaborando un CFDIs y queremos revisarlos. Pero ya si es una revisión en comercio exterior, pues esta cuestión no se las pueden revisar. Caería más sobre si están anexando ese CFDI al pedimento. Y pues la multa sería de 3.730, sin caso de que no lo hayan digitalizado por video. No sé si tienen alguna pregunta. Si la transmisión del CFDI viene con algún dato exacto, la mercancía sigue, o sea, se levanta la multa, pero la mercancía sigue su curso. Sí. No hay incautación, no hay o sea, no te pueden embargar la mercancía porque el CFDI no viene. O sea, es cuestión de llenado del CFDI. Es igual a cuando nosotros, pues un CFDI de compraventa, digo, pues ahora que viene, ¿no? Te la pueden llenar. Si yo voy a recoger mercancía a una paquetería, me mandaron, tengo como ocurre, yo no sé por facturas que me están llegando, pero no sé cómo vino algo así. No puedo elaborar nada para trasladarlo de la paquetería hasta la empresa donde estoy. O sea, ir a recogerlo por ejemplo, voy a ir a, no sé, a Paquete Express.
y la distancia, pues estamos nosotros sí bastante grande, entonces. No, pues es que eso ya es mercancía que ya Yo la llegó. puedo meter en mis transportes, en mis camionetas. No, si ustedes van por ella ahí mismo a la paquetería, Ajá. no debe haber ningún problema, mientras tengan su línea y tengan los puntos que tienen que acrediten que es suya. No tengo que hacer un CFDI de traslado. No, eso ya se nada más es que Ujú. aquí la responsabilidad pues es del transportista que llega hasta que llega a sus instalaciones de aquí, por ejemplo, en San Luis. Pero ya ustedes Sí, cuando claro. van a recogerla, pues ya nada más está quitando del aparador de la transportista, de la paquetería. Sí, porque yo prácticamente tengo ahí parados a la Guardia Nacional. Entonces, imagínate, No, tiro por viaje. O sea, es ir en su carro normal, sí. Sí. Y camionetas, pues. No sé si hay alguna otra duda en la plataforma virtual, si hay dudas. Podemos hacer eso. Entonces, pues, estas serían las cantidades. Pues, no hay que estar emitiendo CFDI, si son unidades únicas, no sería por cada CFDI que haya emitido más. Y más de aquellos que detectaron que no están por mi parte, ya sea que sea transportista de la o sea, ustedes como propietarios de la mercancía. Entonces, Diego, hablando del mismo caso, esto de la señorita, ¿qué pasa ahí con el CFDI? Si yo tengo que tener cuando voy a recoger la mercancía. O sea, que le llega a la instalación de lluvia, Me lo tiene que dar la transportista. la transportista se los tiene que dar. Es obligación de ellos. Porque ustedes así van a amparar que su mercancía esté en movimiento y quede por mencionar. O sea, la transportista tiene la obligación de dárselos a ustedes. Es parte del servicio. Porque recuerden que el CFDI de ingreso que les invitan ellos va a venir lo que les cobran. Y después de todos esos datos de cobranza del flujo, tiene que venir el complemento de transporte con todos los datos. Es que no entiendo, porque tengo un proveedor que va a usar un transporte. Y entonces el transportista le va a dar el CFDI al proveedor, pero ya no me va a dar una a mí, que yo voy a ir a recoger la mercancía o como ya. Como dos, ¿sí? No, es que no te la da a ti porque tú no la vacilas. Por eso, ¿no? Sí. Se la tiene que dar a No. ¿A quién contrató? Tiene que dar al proveedor que contrató el al servicio. que manda la mercancía. Entonces, cuando yo voy a recoger la mercancía, ¿qué documento va a amparar esa mercancía? ¿El traslado? Pues el de traslado. Sí, pero eso ya se dio O sea, su proveedor ya importó esa mercancía, se generó un CFDI de tipo ingreso, por lo visto, contrató a una transportista y lleva a la instalación. Usted quiere decir por ella sin ningún problema. Pero ¿cómo? Es que mi factura debe de, para hacerla deducible, tiene que tener O sea, la factura se hace deducible, pero es la que le genera el transportista. Cuando usted contrató su servicio, es la que usted va a poder hacer deducible cuando le retienen ese IVA. al destinatario nada. Ajá, exacto. Como usted no está generando un CFDI, no hay manera de hacerlo deducible. O sea, aquí la cuestión es el que realizó la contratación ya sea la empresa, que realizó la contratación de ese transporte, la transportista tiene la obligación de generar ese CFDI con la retención de IVA para que ellos puedan hacer deducible la contratación de ese flete. Ese va a ser su prueba, su herramienta. Entonces, ¿qué? Con esta factura, pues yo ya puedo hacer la deducible, el pago de ese transporte. Pero va sobre la persona para que estaba obligada a generar ese CFDI. Entonces, si nosotros contratamos un transportista, el CFDI que nos hace el transportista, con eso ya podemos deducir esa factura. Sí. Con eso, sí. Del tercero tiene una duda. Una consulta. ¿Qué cambios y diferencias hay con la nueva versión que publicó el SAT el día de ayer
La 2.0 en el complemento de carta aporte. La verdad es que todavía se está analizando, pero fueron más que nada cambios en los que son los catálogos para elaborar ese complemento carta aporte. Ya cuando tengamos más información y recabar el análisis más completo, les haremos llegar cuáles fueron los cambios más importantes sobre esa versión que debe conocer el Servicio de Administración Tributaria, que fueron más cambios en la forma de los catálogos, por el cual las empresas de software pueden, nos pueden actualizar nuestros sistemas para generar ese complemento carta aporte. Pero si haremos esa investigación y ese análisis, solamente se les hará llegar esa información a sus correos. Maya Exportación pregunta, ¿los transfers también nos tienen que emitir el CFDI de traslado y la carta aporte? Recuerden que el transfer pues únicamente es el cruce de lo que es en la frontera, ya sea del área de o la avenida. Ahí el complemento, el que nosotros debemos de tomar en cuenta es el que llega hasta el destino nacional, o sea, el transportista que nos va a hacer el trabajo de hacerlo desde la frontera hasta acá. Por lo mismo de que el transfer es solo un cruce, no es necesario que se emita el complemento. Aquí el que se tiene que digitalizar en el pedimento es el del transporte que se va a ocupar de traerlo hasta el destino de nosotros como empresa. No sé si les queda alguna otra duda, que quieran algún caso que tengan en particular que lo queramos ver. Incluso si no estamos muy seguros de nuestra parte, lo revisamos con la parte contable y les daremos la mejor solución. Mira, Diego, la verdad es que yo sí iba, a lo mejor voy a sonar un poco tonto mi insistencia en el tema. Yo te estoy hablando, por ejemplo, del paquete de Gastres Guerra y Castores. Muchos de mis proveedores me mandan baterías, me mandan patines hidráulicos, pero harinas. Porque no mando a México por eso, ¿no? Entonces, yo tengo que mandar un tipo camión, una tipo grúa o una de 3.5, cosas así. Entonces, a mí mi cuestión es, si yo tengo que generar un documento de carta por de traslado para ir a recoger, porque si van a estar así como de que en el inter de la carretera me van a estar parando para ver si voy a recoger. Y ese transporte que ustedes utilizan, o sea, sí son como camiones. Sí, y son camionetas, y son, o sea, pues sí, es que si vas a Paquete Express, pues bueno, ahí va un carrito, pero ellos son... Sí, lo que hablamos es que nosotros no estamos viendo ese trasfondo, ¿verdad? Que es o sea, está sonando muy absurdo, no sabe cómo es la práctica y nos implementaron esta situación. Sí. Y pues uno se pregunta, si yo simplemente voy a mi carro y voy con una mercancía pues, o sea, no nos ha dado esa prerrogativa, pero parece que lo están afirmando, que toda la mercancía que está en movimiento debe de ampararse. Ese es el problema. A eso voy yo, porque está muy claro y muy directo de toda la mercancía que se mueva. Y todo lo que se está moviendo es en diferentes momentos, en diferentes tramos y todo. Entonces, sí. me preocupa este tema, Sí, claro, quiero hacerlo correcto. Yo siento que va un poquito más a controlar un poquito más las empresas de transporte. O sea, si uno fuera con su coche a recoger una mercancía, pues no habría problema, pero aquí lo que nos está diciendo la autoridad es que quieren controlar todo lo que esté en movimiento. Entonces, pues, uno no sabe, esperemos que el SAT pues, solucione todos esos cuestionamientos que se les están dando. Porque sí, suena muy absurdo. O sea, si yo voy con mi coche a recoger una mercancía, también tengo que emitir eso. Exactamente. Entonces, debemos esperar a ver que las soluciones que nos da el Servicio de Administración Tributaria, obviamente también las empresas transportistas, deben de estar peleando todas esas situaciones, así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero de la forma que nosotros lo vemos, estoy más enfocado a la empresa de autotransporte. Así yo tengo camiones, tortons, toda esa cuestión, ahí sí, pues, sí tener la cuestión de elaborar ese CFDI. Que no debería, digo, suena muy absurdo que lo quisieran aplicar si yo voy por una mercancía con mi coche. Realmente, Sí, pero te vas a encontrar que unos van a ser muy comprensivos y otros te van a querer aplicar muy. Sí, o sea, realmente esto es nada más darnos un poquito más de dolor de cabeza como empresa, pero esperemos que nos den respuesta a todos estos cuestionamientos que siguen. Pero bueno, lo que nosotros vemos es que vamos enfocado a
tener el control de las empresas transportistas. Esperemos que no, que así es nosotros el movimiento de mercancías que compramos personalmente o si nosotros utilizamos nuestro coche preferido, le veo realmente absurdo que no se aplique esa cuestión. Sí, difícilmente van a parar en un carro, ¿no? Pero yo tengo Sí, entendido que van a estar más enfocados en las camionetas o Pues, en el caso que van a ver una grúa con muchas cargas arriba, pues claro, que van ahí. Sí, debe de ser para esa situación, porque irse con toda la mercancía que se mueva en el país, pues es imposible. Pero bueno, esperemos que el Servicio de Administración Tributaria nos dé la solución a todos estos cuestionamientos que tenemos, también que sigue los agentes de transporte, porque por ejemplo ellos también están viendo, oye, pero yo también tengo que cobrar por mi servicio, ¿qué me dices que yo tengo que elaborar un CFDI de traslado? O sea, yo me voy a cobrar entonces a la persona que le estoy dando ese servicio de broker, y cómo le voy a cobrar, un CFDI de traslado no me lo puedo cobrar. No. Entonces sí, hay muchos cuestionamientos y esperemos que el SAT los vaya aclarando. Y en una de esas hasta lo se va por no, la verdad es que no sabemos. Desde está el servicio de administración tributaria, han querido implementar muchas cosas como la notificación de valor, lo de las normas de información comercial, y pues al final como que se echan para atrás y solamente nos alertan y nos hacen trabajar. Que son los importadores y exportadores. Más de lo que ya Sí, más, pero sí, el proceso sigue siendo burocrático, muy lento, el despacho banero. Con esto de la conjunto cartaporte lo hacen todavía más. No sé si queda alguna duda o hay alguna pregunta en la plataforma. ¿Todo bien? Ok, pues bueno, ¿cuáles van a ser las autoridades que pueden tener jurisdicción para poder solicitar el complemento de cartaporte de CFDI? Pues el Servicio de Administración Tributaria. Tienen los que pongan presente, la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la COFEPRIS, en caso de que estés transportando mercancía que presente algún riesgo sanitario, son personas con facultades para poder solicitar el complemento de cartaporte que venga añadido al comprobante de fiscalía. Cualquiera de ellos tiene esa jurisdicción. Y ya sea ellos se van a acercar al transportista, obviamente el transportista tiene que tener la documentación lista y decir, ¿sabes qué? Yo ahorita soy el tenedor de la mercancía y ahí como puede ser el complemento de cartaporte, trae su origen, trae su destino. Ya con eso comprueba que la mercancía pues, está legal, ¿no? Está en legal movimiento. No sé si queda alguna duda de aquí. Hay muchas cosas. No, pregunta. Es que bueno, ¿qué pasa si me devuelven un herramienta? ¿Qué va a pasar ahí? Porque nada más me la devuelven para reparar. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se la van a devolver? ¿Para que van a contratar a un transportista? ¿Se la van a devolver con sus propios medios? ¿O nada más se la van a llevar así en el coche? Para cualquier movimiento de mercancía, pues sí, la ley es lo que nos dice. Tu CFDI de ingresos, si vas a contratar a un transportista, el CFDI de traslado, si lo vas a hacer con tus propios medios. El chiste es que pues estos señores quieren tener un control de todo lo que se mueve por las carreteras. Y los CFDI ya están timbrados. Sí, deben ir timbrados. ¿Qué más, ingeniero? No, pues para eso es incluso. Díganos, porque a lo mejor Hoy no voy a dormir. Según yo, salió así una diarrea mental así muy loca. Y otras cosas. No, no, y aparte que a lo mejor son cosas que nosotros también no nos caen en 20. Ah, sí, cierto, eso también. Te voy a decir una cosa. En mi caso, nosotros somos de. sí, es muy chiquitos. En caso de ellos, y no es una cuestión que nosotros convertimos, pero bueno, cada año en la resolución miscelánea ocurren más cosas para darnos dolores de cabeza. Pero pues sí, en cualquier caso que tengamos, si no se los podemos resolver en este momento, lo analizamos y estamos lo revisamos con el equipo contable, con el equipo legal, y veremos ustedes la mejor solución de acuerdo a las herramientas que hasta el momento nos ha dado cosas muy, o sea, como que muy obsoletas. O sea, no nos dice, mira, para esta cuestión te apliques, esta cuestión te apliques, no, si solo aplica para el transporte.
Pero lo que han dicho hasta el momento es que todo lo que fluctúe de forma nacional, pues quieren llevar ese control. ¿Y cómo cómo van a llevar ese control? Pues que nosotros limitamos ese control. Si ellos, pues esos escritores, pues necesitan, están moviendo, están moviendo. Es lo que buscan, o bueno, lo que buscan. Y obviamente, pues, querían nomás recaudación. Claro. Y con esto, pues matan muchos pájaros de un tiro, porque ya ven todo lo que se está importando y ya es como se está moviendo. Pues eso ya Entonces, eso es lo que buscan, claro, los servicios de administración tributaria. Pero sí, cualquier caso práctico que se les ocurra, practiquen, ¿no? E incluso si no se los podemos resolver ahorita, le damos el análisis necesario y les damos la regularización. Digo, porque sí, esto se presta para muchas cosas, para muchas cuestiones que tenemos, no solamente para la importación, digo, también nuestras ventas nacionales, nuestro movimiento de mercancías nacionales, pues hay que ver cómo les va a aplicar, porque llegar a una solución, a un análisis de eso, sí, es algo que nos dice, ¿sabes qué? Pues si lo estás moviendo en un transporte, tienes que aplicarlo al documento 14. Queremos saber de dónde estás moviendo, qué es lo que estás moviendo. Pues ellos quieren tener ese control. Y para también controlar el rumbo de la mercancía, es muy... Exacto. Pero cualquier caso, por si quieren volver a revisar, volver a ver los CFDIs. Para esto se usa, para que ustedes se familiaricen lo más posible con este tema. Obviamente no sabemos si ya va a quedar aquí lo que nosotros estamos necesitando. La legislación cambia mucho en día con día. Lo vieron con la manifestación de valor electrónica. También ya todos estamos listos para ponerlo en vigor. De la nada, se echaron para atrás. Nos volvieron a cambiar muchas cosas y de momento sigue sin estar en vigor y no se ve para cuándo. Entonces puede que esta situación sea algo parecido. No sabemos si realmente lo que los estoy diciendo ya sea definitivo. Puede que hagan una décima resolución de reglas y cambie esa cuestión. O ya pongan en vigor las reglas para 2021 y ya estamos en octubre. Pero pues, si siguen con resoluciones a las reglas de 2020. Esa es la situación actual. Y pues sí, cualquier duda que tengan, en base a lo que tenemos ahorita, pues tratarle de darle un posible. Digo, no piensas que el 1 de diciembre es, o sea, lo puedo considerar obligatorio con derecho a poder Exactamente. Pero es ya sería ya sería que ya tienes que empezar a hacer a partir del 1. El que es, y a partir del 1 de enero, y ahora sí, ya tienes que hacer una forma correcta para que no tenga que durar algo. Pero del 1 de diciembre, cuando nos queda, ok, ya lo tienes que hacer, pero lo puedes hacer sin seguir por los requisitos del 29 y del 29A de código fiscal. O sea, puedes equivocarte. No voy a hacer estricto en eso. Y en cuestión de comercio exterior, lo que es la digitalización al pedimento detallado y lo que es la inclusión del folio fiscal que nos va a arrojar ese CFDI y su inclusión en toda, eso a partir del 1 de enero. Entonces, a partir del 1 de enero, pues parece que va a haber una gestión. Pero en diciembre, si viene o no viene, es distinto, no es obligatorio. Pues. Es como una práctica. No, es distinto. O sea, quieres probar. En diciembre, Puedes probar con un agente aduanal diciendo el 15, que sería lo ideal. O sea, a mediados de diciembre decir a la gente, oye, ya mi transportito ya me está generando CFDIs antes del despacho de enero. Ya los puedes incluir como mi documento y también incluir en el dólar. Sí. Lo que nos dice es que de manera obligatoria es a partir del. Pero si ustedes en diciembre pueden ir haciendo esa prueba con los agentes y con los transportistas. Exacto. Muy bien. En nuestro caso, el mismo agente anual es el transportista. Sí, pues yo creo. Ahí yo me imagino que no debe haber ningún problema, porque en el momento está generando el pedimento, ya puede ir el documento de su. Sí, el CFDI antes del pedimento ya debe de estar generado con el complemento carta. Y es la ventaja de UPS, que usted lo realiza todo. El problema es cuando pues, utilizamos agentes distintos. Nuestro agente transportista es otro, nuestro broker es otro. El agente aduanal es uno, entonces es la cuestión donde puede haber, o va a haber muchos problemas.
para que la gente haga, nosotros como importadores y los transportistas estemos trabajando de manera simultánea para darle solución a esa situación, de que el transportista le esté brindando la información aquí a nosotros para mandársela. Ahí es el problema. Digo, cuando es un broker que te hace todo, no para que te llegue, no, pues él se lo encarga al final. Pero sí, cuando utilizamos agentes distintos, es ahí donde puede haber caos en las aduanas. Si sigue esto vivo, pues y el 1 de enero, pues vamos a tener congestionado el agujero. Sí. Sí, pero bueno, esperemos que en diciembre, pues, pues nosotros como importadores poder familiarizarnos y educar a los agentes a esa cuestión, y pues ya no tener problemas. Y que pues, el servicio de administración debe ser más claro. En este caso no se aplique. De que es todo lo que está transportándose de forma nacional. O sea, no te dicen, o sea, pero ¿para qué tipo de vehículos, no? O sea, nada lo dijeron, no, todo el que transporte de forma nacional. No sé si quieren. Pues estas son, pues sí, las autoridades que van a tener facultades para revisar esta cuestión, ya sean las transportistas o nuestros propios choferes, si es que tenemos el transporte adecuado. ¿Ningún otro ingeniero? Yo sé que tiene mucho. Sin miedo, ingeniero. Por eso estamos aquí. Teníamos preparados el vaso. Sí. Digo, realmente, pues sí, es un absurdo, pero pues, hay que conseguir. Así lo veo. Sí, es absurdo. Ahorita platicaba con Mónica del etiquetado también. Pero no vamos a cumplir siempre ha sido pues un dolor de cabeza. Digo, ya las información comercial, al menos ya nos permiten otra vez meter cartas y aceptarlas como una naturaleza de la norma. Pero pues, sí, también cuando hace un año que empezó lo de que independientemente si eras comercializador de las mercancías o importabas insumos, tenías que tener la etiqueta, también complicó mucho las cosas en nuestra banda. Por eso al mes empezaron a decir, no, mira, ¿sabes qué? Solo le aplica a los que comercializan. Y bueno, ya pues, ya pudimos volver a empezar a meter cartas. Pero pues sí, son de su cabeza y este conflicto de protocolo, pues también nos viene a complicar un poquito más. No sé si tienen alguna otra duda. Un caso que se les ocurre, veremos cómo darles la mejor solución conforme a la legislación actual que tenemos. Esto puede cambiar. Es un proceso. Sí. Sí, yo creo que cuando empecemos van a empezar a surgir muchas dudas. Sí, claro. Ahorita no sabemos ni cómo va a estar el clase, soy honesta, ni siquiera conozco cómo va a ser físicamente el complemento. Entonces, yo veo muy que a lo mejor es posible que nosotros no se equivoquemos o que en el inter de las carreras mueve esto, quítale esto, no, ya no se va, me propone Sí, esto. es que eso no lo ven en la práctica. Y hay errores humanos y de repente se va un montacargas con una batería y que es el mismo modelo, pero no es la serie. Bueno, también hay que ver qué pasa en noviembre cuando lleguen alguien que lo quiera ver, porque es muy interesante. Pero, pues sí, para lo nacional, teniendo esa de revisar toda la compraventa a nivel nacional y el transporte en el que se está moviendo. Pero, me quedé. Como les decía, ¿cómo afecta esta emisión de CFDIs con cumplimiento pasaporte del comercio exterior? El despacho de mercancías se ha llevado a cabo mediante pedimientos bajo el esquema, es que utilicemos el DOA, el documento de operación de estacionamiento, o el PICA. Al momento de generar los mismos que generemos en CFDI, el folio fiscal de ese CFDI, ya sea el traslado al ingreso, debe añadirse ya sea el DOA o el PICA, el documento que utilicemos para el despacho de mercancías. Ese folio fiscal lo tenemos que añadir a ese documento. Y esto es antes de activarse el mecanismo de selección automatizado, es decir, antes de que se active el semáforo fiscal, ya tiene que estar añadido ese folio fiscal
al CFDI con el cumplimiento control. Esa es una de las obligaciones. La otra, se deberá adjuntar como documento el pedimento del CFDI con su cumplimiento de transporte de forma obligatoria, tanto operaciones individuales así como pedimentos consolidados. Es decir, si luego pedimentos consolidados semanales en que estoy cruzando mucha mercancía y todo lo consolido en un solo pedimento, también estoy obligado a emitir esos CFDIs que me generen por el transporte. Y como les contaba, las sanciones que van a aplicar para el comercio exterior, pues únicamente podría ser por la omisión de documentación. Es decir, ¿sabes qué? No lo digitalicé en el pedimento, pues la sanción pues es una omisión. Y pues, el monto es de 3.730, de acuerdo al artículo 184 de la ley de Enero, por acción. Esta es la manera en que nos va a afectar el comercio exterior. Entonces, pues sí parece que puede haber mucho problema, mucho trabajo. Tanto agentes ordenales, nosotros como transportistas tenemos que trabajar de manera simultánea para que antes de que se lleve el despacho y antes de que terminemos el dólar, el PITA, añadirle ese folio fiscal y ya ahora sí ya pueda ser despachada la mercancía. Así antes de que también se esté llevando a cabo la elaboración del pedimento, ellos ya, el transportista nos brinde el CFDI, nosotros lo hacemos. Entonces que digitalizan el documento y tiene que ser como un anexo al pedimento. Esas son las obligaciones que vamos a tener conforme a este tema en cuestión de comercio. Y pues la sanción pues sería pues una omisión en caso de no digitalización. Pues que sería una omisión de documentación y concreta sería de 3.730 pesos. ¿Algo que quieren retomar? Bueno, esperamos por información. Sí, nosotros siempre tenemos alguna resolución, algún cambio en reglas, siempre los tenemos actualizados sobre esta situación. Incluso si vuelve a haber más cambios, podemos realizar algún otro curso y hacer la comparativa. ¿Qué ha cambiado de cuando les dimos a cuando les vamos a dar el siguiente? Sí, con eso no se preocupen. La actualización sí. Pues eso es todo de mi parte. Digo, son las herramientas que sería, es lo que dice la legislación de momento. No sabemos si esto va a cambiar, lo más seguro es que sí, porque realmente el SAT no ha aclarado muy pocas cosas sobre la cuestión del complemento de transporte. Lo único que queda claro es que, pues, si nosotros vamos a contratar un transporte, pues ellos serán los encargados de emitirnos ese CFDI en el cual nos estén cobrando el flete. Ya si nosotros somos propietarios de la mercancía, pues nada más emitir ese CFDI traslado que va a acreditar que la mercancía está en movimiento. Entonces, pues sería todo de mi parte y pues, preguntar todas las dudas que tengan. Yo creo que este es el momento, no se quede con esas cuestiones, pregúntenos ahorita. Y les dije, si no le podemos dar solución ahorita, podemos revisar con el área contable, con el legal, y nosotros les vamos a estar dando sobre sus casos en específico. Las dudas se van a ir dando en la práctica. Podemos hacer o pueden hacer un recopilado ustedes de preguntas. Lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer. Y luego ponerlo así todo junto, donde para que podemos pescar de lo que vamos a elaborar preguntas frecuentes con todo lo que ustedes nos comentaron ahorita, para lo que nos preguntaron en la plataforma virtual. Vamos a elaborar ese documento de preguntas frecuentes sobre el cumplimiento de transporte y se los vamos a estar mandando a sus respectivos correos. Y sobre todo ya en diciembre que empecemos con las pruebas, pues ahí vamos a estar todos compartiendo. Sí, todos compartiendo y retroalimentando. También es Sí, ningún problema. Entonces, pues bueno, eso fue todo de mi parte. No sé si en la plataforma virtual de cuestiones. Y pues sí, esa va a ser todo ese recuperado de preguntas que nos hicieron llegar el día de hoy, tanto las que hicieron de forma presencial como las que nos hicieron llegar de forma virtual. Vamos a hacer ese recopilado de preguntas frecuentes y se los vamos a mandar a sus respectivos. Y todas las actualizaciones que vayan surgiendo sobre este video, que siento que van a ser muchas, se las vamos a ir dando a conocer. Y si es necesario realizar algún otro curso, porque los cambios fueron bastante, lo realizo. No me queda más que agradecerles su presencia y que se hayan tomado el tiempo de venir a
a estas capacitaciones. Gracias.